Saludos, gente conocedora. Sean bienvenidos a su podcast Reflexiones de Ferchito. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de las elecciones en México, las más importantes hasta ahorita. Y pues bueno, con las elecciones a los candidatos les sale el verdadero yo. ¿Y qué es el verdadero yo? Pues es lo hocicón, lo mentiroso y lo rata, ¿no? Pero pues, ¿qué es lo que nos esperamos de un candidato? Pues eso, porque ¿por qué habríamos de esperarnos otra cosa? Si durante todo el siglo XX esa fue la cultura de, ¿sabes qué? Vas a la política para hacerte rico. ¿Por qué? Pues porque hacerte rico afuera es muy complicado, muy difícil. Entonces, pues, ¿cuál es la solución para hacerte rico? Métete a la política. Y ahora que eso ya no se va a poder, pues los que están, pues van a sacar lo peor para volverse a quedar y volver a implantar el régimen de volverse a ser rico si eres político. Bueno, pero saliéndonos un poco de cómo son las elecciones en México, escuché un comentario de un cuate que está en la política, no sé si sea candidato de algo, pero él ya fue candidato alguna vez e hizo el comentario de que si gana Morena, México se va a convertir en Venezuela. Entonces yo dije, pinche discurso pendejo de nuevo, cabrón, no sé, es en serio, güey. Y ese discurso lo hicieron en 2018 para López Obrador, para la campaña presidencial. Y pues resulta que ya ganó López Obrador y ya, pues ya ganó. Y entonces, pues ya estamos en Venezuela. Ya esto se convirtió en Venezuela. Llevamos 2 años de habernos convertido en Venezuela, ¿sí? Y este cuate está diciendo que si gana Morena nos vamos a convertir en Venezuela. Entonces, Venezuela al cuadrado, Venezuela reprise, Venezuela versión 2, o no entiendo, pero bueno. ¿Cuál es la reflexión? La reflexión es que si tú eres un candidato, ¿sí? Y tú quieres ganar una elección, pues tienes que ganar con la mayoría, ¿sí? ¿Y qué es de lo que hay más en México? Pues jodidos, cabrón, jodidos, ¿sí? Porque les recuerdo que antes había 3 clases sociales en México. Ahora eso ha cambiado. ¿Por qué? Porque la clase pobre, pues era la clase jodida. La clase media ahora se volvió la clase pobre. Y la clase acomodada ahora son los desacomodados, porque nada más no se acomodan en este gobierno. Entonces, si tú sacas un discurso de que México se va a volver Venezuela, te voy a hacer una propuesta para que de una vez entiendan por qué esto no les va a funcionar y se merecen perder por pendejos, ¿sí? Si tú te sales a la calle y entrevistas a 100 personas, 100 mexicanos dijeron, y esas personas les enseñas un planisferio de esos que no tienen nombres y les dices, señálame Venezuela aquí, lo van a hacer 5 y te fue bien. Y no estamos hablando de que te vas a ir a buscar gente pobre, jodida, ignorante. No, ve a donde quieras. Vete a, si quieres unos entrevístalos en el Tianguis, otros entrevístalos en el Walmart, otros en Palacio de Hierro, otros en la UNAM, otros en donde quieras. Y te aseguro que 5 personas máximo te van a saber dónde está Venezuela. 1. 2. ¿Qué pasa en Venezuela? A nadie le importa aquí en México. ¿Por qué? Porque el jodido, si tú le quieres llegar al jodido con un discurso de esto se va a convertir en Venezuela, no le importa. Chinga, para el jodido, cada día es un logro. Cada día tienen que batallar con tantas cosas que qué chingos están preocupando porque existe Venezuela. De hecho, mucha gente yo te aseguro que no saben ni que existe Venezuela. ¿Sí? Ahora, si tú quieres ganar con un discurso como ese, ¿qué es lo que vas a atrapar con un discurso como ese? Pues vas a atrapar frenéticos,
¿Y cuáles son los frenéticos? Pues los de frena, ¿sí? A un frenético tú le dices que Andrés Manuel no es mexicano y que es argentino y te lo va a creer. Si tú le dices a un frenético que Andrés Manuel es el diablo y que te pongas a rezar por la salvación de tu alma, te lo va a creer. Pero si se lo dices a un jodido, no le importa, ¿sí? No le importa. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen otros problemas. Entonces, regla número 1 para que tú ganes una elección, pues convence a de lo que hay más. Pues, ¿qué es de lo que hay más? Pues de pobres. Entonces, al pobre, pues llega y dile, no votes por Morena, porque te vas a volver prieto. Y si ya estás prieto, te vas a volver negro, güey, y te van a discriminar, ¿sí? Eso es lo que se puede creer un pobre. Si tú le dices al pobre, ¿sabes qué? Andrés Manuel es el diablo, o Morena es el diablo, así es que no votes por ellos porque te vas a ir al infierno. Eso es más fácil que te lo crean, ¿sí? Si tú les dices el discurso de que se va a convertir en Venezuela, olvídate, te mereces perder por pendejo. Entonces, yo entiendo que muchas veces lo ignorante es consecuencia de estar jodido, ¿sí? Ahora, si tú te pones a ver que hay mucha gente ignorante y esa gente no era jodida, era con recursos, dices, pues ahí sí ya nadie te ayuda, ya nadie te puede ayudar, ¿sí? Y tú cuando veías la campaña de los frenéticos, pues tú veías que eran 10, 12 carros. Cuando fueron al Zócalo eran 200 personas y todos eran de clase acomodada. Ninguno era de los pobres. Y todos los que apoyaban el movimiento de los Frena eran personas que basaban totalmente su discurso en el odio, ¿no? Ahora, ¿cuántos hay de esos? Pues muy pocos, que ya lo vimos. Pusieron sus tienditas de campaña en el Zócalo y tuvieron que contratar jodidos para que se metieran porque ellos no juntaron las personas suficientes para abarcar ese espacio, ¿sí? Entonces, no vas a ganar una elección con esas personas. ¿Por qué? Porque son pocas. Si tú quieres ganar la elección, tienes que ir a prometerle al jodido. ¿Y qué es lo que le vas a prometer? Lo que sea, que aunque le vas a regalar, que le vas a llenar, que va a tener casa, cualquier pinche cosa va a ser más creíble o va a ser más interesante que el que le digas que se va a convertir en Venezuela, cabrón, ¿sí? Ahora, otra prueba que les invito a que hagan. Agarren su libreta y salgan a entrevistar 100 personas. 100 mexicanos dijeron, ¿sí? Y pregúntales qué es lo que hace un diputado. ¿Cuáles son las facultades de un diputado? ¿Sí? Si te contestan 5, es un chingo, ¿sí? Moraleja y la reflexión de Ferchito del día de hoy. Hay que documentarnos, hay que aprender qué es lo que hace un diputado, de por qué estamos votando. Cuando nosotros sepamos qué es lo que hace un diputado y cuáles son sus facultades, pues vamos a saber en qué nos conviene y en qué no. Y cuando las personas nos vengan a vender el voto y nos vengan a prometer, pues vamos a saber si ese pendejo en verdad puede hacer lo que promete y si está en sus facultades. Y si no, pues no votas por él, ¿sí? Ahora, de las opciones que te da, pues hay que también analizar quién es el que va a participar en las elecciones de donde tú estás. Y también en las de otro lado, pero pues más en las de donde tú estás, porque pues ahí es donde te van a afectar, ¿no? Ahora, moraleja para todos los pseudopolíticos, comentaristas, tecnócratas y demás personas que mueven la opinión en México. Merecen perder por pendejos. Y con eso me despido del podcast de hoy. Reflexiones Ferchito. Nos vemos próximamente.